No seríamos nada sin ti, Jesús. Aquí estamos, aquí están nuestras manos, aquí están nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, a soplar vida en esta mañana en cada uno de nosotros. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y hoy vengo a ti, Sin miedo y sin reservas, cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, Nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias la mente en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Como saben, venimos ya hace un tiempito. Antes quiero hacer una aclaración. Me parece que mi suegro me pegó, ¿no? En la reunión pasada, ¿puede ser? No sé qué pasó. Supuestamente mandó un mensaje que yo nunca vi. Me comentaron el otro día, digo, no me mandó nada a mí. Y miro y sí me había mandado. Así que... Pero me mandó dos cosas, vi la segunda. La primera no la vi. Pero bueno, soy medio colgado con el celular. Era verdad, me lo había mandado, nunca lo había visto. Creo que el día jueves me lo había mandado, algo así. Jueves o viernes, y no lo había visto. Así que no sé qué me dijo mi suegro, no lo vi. Hoy subieron el video, pero lo voy a mirar la tarde simplemente para ver qué dijo. Pero bueno, eso, ¿por qué no se trae el bosquejo? No sé qué pasó, pero no se lo trae nunca. Pero venimos haciendo una serie de discípulos, ¿sí? Hablando de discípulos, hablando de distintos discípulos. Ya quedan los últimos cuatro discípulos.
que son los menos, no digo importantes, sino los menos descriptos en la Biblia, ¿sí? Donde prácticamente no hay participación. Sí aparecen en la lista de discípulos, sí fueron llamados por Jesucristo, obviamente, pero no hay muchos pasajes, qué sé yo, como Pedro o Jacobo, Juan, que hay un montón, que vemos las interacciones, o incluso Tomás, que habló Cintia hace poquito, tampoco era que había un montón, pero por lo menos hay 2 o 3 frases que impactan y que marcaron el carácter. Hoy me toca hablar de otro Santiago. ¿Sabían que entre los discípulos de Jesús había 2 Santiago? ¿Sabían que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de 3/4, según como lo tomes? ¿Santiagos? Ajá, ahí ya no hubo tanto sí. Bueno, está el más conocido. Yo no puedo con el genio. Digo, bueno, esto también se lo voy a enseñar. Yo preparo la predicación, digo, esto no lo voy a decir porque me voy a explayar demasiado. Estoy acá, digo, ¿cómo no lo voy a decir? Es más fuerte que yo. Por eso, la capacitación de administración, que eran 2 clases de 4 horas, terminaron siendo 4 clases de 4 horas. Así que le metimos. Me falta, y la pasada fue de 5 horas. Así que, pobres los que me escuchan. Pero bueno, queda una más todavía. Así que el que viene no, porque tenemos toda la actividad con Ezequiel, pero la próxima va a ser la última y terminamos. Así que un aplauso le vamos a dar en ese momento a los que llegaron hasta el final. Y que no murieron en el camino. Pero como le dije, no puedo con el genio. Primero el nombre. Viste que confunde. Yo, hablando ya que hoy le comenté de adolescente, eso me confundía un poco, porque a veces lo llamaban Jacobo y a veces lo llamaban Santiago. En realidad Jacobo es el más parecido al original, ¿sí? Es la traducción en español. El nombre original de Jacobo posiblemente era Jacob. Lo que pasa es que traducido al griego, que es el Nuevo Testamento, porque Jacob es hebreo, y lo más probable es que el nombre haya sido Jacob, que se tradujo al griego para poder escribir el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, a Jacobo. Más o menos parecido, y después de traducido al español, terminó siendo Jacobo, ¿sí? Pero podríamos decir, o lo más probable, que el nombre original en hebreo haya sido Jacob. ¿Y de dónde sale Santiago? Bueno, el Santiago viene del latín San Iago, que Iago era Jacobo en latín, ¿sí? O Jacob en latín. Era San Jacob, ¿sí? Traducido en latín al coso era San Iago. Y lo unieron y metieron Santiago, ¿sí? Pero en realidad es exactamente el mismo nombre traducido por distintos caminos, desde el griego y desde el latín. Pero básicamente el significado del nombre, por eso podríamos decir que son sinónimos. Hablar de Jacobo o hablar de Santiago es exactamente lo mismo. No hay distinto significado, no hay distinto nombre, no hay distinta persona. Simplemente depende de la traducción y depende de dónde vino. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Después aparecen 4 Santiagos. Uno, el más conocido, Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, conocido como los hijos del trueno. ¿Recuerdan? Que el apóstol Néstor, en esa vez sí tenía el bosquejo, y habló sobre ellos, ¿sí? Sobre ciertas situaciones, de 4 situaciones de estos 2 hermanos conocidos como los hijos del trueno, o que Jesús mismo le puso los hijos del trueno. Después está este Santiago del que queremos hablar hoy. Santiago, hijo de Alfeo, que era otro de los discípulos. Si ven la serie de Chosen, que yo sé que muchos la miran, está como Santiago el menor, ¿sí? Después está otro Santiago que era el hermano de Jesús de sangre, podríamos decir, ¿sí? Hijo de María y de José. Y después el cuarto, lo que pasa que muchos, según quien lo lean, o qué comentarista, juntan Santiago el menor con Santiago, hijo de Zebedeo. Pero no necesariamente era el mismo. El de Chosen lo unieron. Pero en realidad no hay ningún versículo que aclare a ciencia cierta que era el mismo Santiago. Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago el menor. Es más, cuando lo citan en los evangelios dicen María,
madre de Santiago el menor, esposa de Cefas. Y si el otro es el hijo de Alfeo, es como que no coinciden. A menos que Cefas y Alfeo sean dos formas de decirle el mismo nombre o el mismo hombre, no es la misma persona, ¿sí? Entonces podríamos decir que había 4 Santiagos, o por lo menos 3. Santiago, el hijo de Jesús, no era discípulo de Jesús. Es más, dice que los hermanos de Jesús no creían mucho en Jesús. Pero después que Jesús resucitó, dice que Jesús, ¿no te preguntaste que Jesús dice que se presentó a Jacobo o a Santiago y a los discípulos? ¿Por qué hace esa diferencia? Porque ese Jacobo era el hermano de él. No era Santiago uno de los discípulos. ¿Ya se perdieron todos o me están siguiendo? Y después este Santiago, el hermano de Jesús, fue uno de los pilares, junto con Pedro, de la iglesia en Jerusalén. Y es casi seguro, eso se cree, que Santiago, el hermano de Jesús, que no había sido discípulo de Jesús, fue el que escribió la carta de Santiago. Bueno, no empecé a predicar. Ahora voy a predicar de Santiago, el hijo de Alfeo, ¿sí? Pero simplemente quería que nos enfoquemos, porque yo cuando empecé con esto me confundí. Sí, yo siempre me confundía. ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Santiago? Siempre creí que Santiago era Santiago, el hermano de Jesús, era uno de los discípulos, y Santiago, el hermano de Jesús, no era ninguno de los discípulos, ¿sí? Sí había 2 Santiagos, pero no era uno de los hermanos de Jesús, ¿sí? Pero antes de entrar en Santiago, hijo de Alfeo, uno de los que sí era discípulo de Jesús, uno de los, podríamos decir, menos conocidos, quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Samuel, nos ubiquemos en Samuel, va a la casa de Isaí a ungir al próximo rey de Israel. El rey de Egipto, iba a decir. El rey de Israel, ¿sí? Cuando empiezan a buscar a los... cuando llega a la casa de Isaí, le dice él, ven a ungir como rey a uno de tus hijos. ¿Ok? Que fue lo que hizo Isaí, como todo padre de la época. Y como cualquiera de nosotros hacemos, mostramos el más. El que más oportunidades tenía. ¿Sí? Este tenía porte. Vos lo veías y decía, era digno de admirar. Físicamente, era grandote seguramente, hablaba con vehemencia, hablaba bien. Y cuando aparece el hermano mayor de David, Samuel seguramente piensa, este es el escogido. Este seguro que es el que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Eliab, que era el hermano mayor, tenía apariencia, tenía presencia, tenía porte, tenía escenario. Pero después de que fueron pasando varios, en 1 Samuel 16, 7, Dios, le dice a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Este versículo revela una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios no siempre escoge al que todos nosotros escogería. Dios no siempre escoge al que todos nosotros miramos. ¿Cuántos conocieron tal vez a un compañero de la escuela, que dijiste no vale ni 2 pesos, y después te lo volví a encontrar bastante tiempo después y te sorprende lo que Dios hizo con esa persona? Dios no siempre usa al que todos aplaudirían. Dios no siempre unge al que está parado en el escenario. David, en este caso, estaba en el campo, cuidando ovejas. No estaba en la presentación familiar. Es más, ni su padre lo tenía en cuenta. Porque un poco más y lo tuvo que pinchar Saúl para decir, ¿en serio no tenés ningún hijo? No. ¿Ninguno? No. Evidentemente te equivocaste de casa. Bueno, hasta que no traiga... sí, tengo uno que está en el campo, pero ese no va a ser. No, pero hasta que no venga no nos vamos a sentar a comer. Bueno, comamos, habrá dicho Isaí, y después si llega, ¿y para qué? ¿Se va a enfriar la comida por Davidcito? No tiene mucho sentido.
Por eso David no estaba siendo considerado ni por su propio padre, pero estaba siendo visto, observado y considerado por Dios. Dios estaba enseñando que el cielo mira, Él desde el cielo mira lo que la tierra o la mayoría de nosotros no miramos. La tierra pregunta, ¿qué se ve mejor? ¿Quién se ve mejor? ¿Quién habla mejor? ¿Quién tiene más nombre? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién está más visible? Pero Dios pregunta, ¿dónde está el corazón de esta persona? ¿Hay obediencia en él? ¿Hay disposición? ¿Hay fidelidad? ¿Hay entrega? ¿Hay deseo de cumplir mi propósito? Son dos perspectivas y dos direcciones totalmente distintas. Y con esa verdad y esa comparación, si podríamos hacer comparación entre Santiago y David, vamos a mirar a este Santiago, hijo de Alfeo. Un hombre de que sinceramente sabemos muy poco. No tiene frases registradas. O era mudo, o sinceramente directamente no hablaba. No tiene apariciones personales famosas o reconocidas. No tiene un milagro individual registrado. No tiene una pregunta famosa como Tomás, que disparó una de las verdades de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No aparece como Pedro, impulsivo, animándose a cosas, Juan, Tomás o Mateo, que estaba en la mesa equivocada, como hablábamos hace un tiempo atrás. No tiene ningún escenario, simplemente un nombre, Santiago, y encima lo reconocen por el padre, eso es lo más triste. Santiago, hijo de Alfeo. Pero tiene algo más importante que todo eso. Fue escogido por Jesús. Porque en el reino de Dios no necesariamente, o mejor dicho, no necesitas aplausos para tener tu propósito en Dios. David fue escogido mientras nadie lo tenía en cuenta. Santiago, hijo de Alfeo, fue escogido aunque casi nadie lo mencione. Sus compañeros, sus discípulos, sus consiervos, como se dicen ahora entre los pastores. Sus consiervos, discípulos, casi que ni lo registran en los evangelios que escribieron. Y nosotros debemos entender que el llamado de Dios no depende del aplauso de otros, sino de la mirada de Cristo sobre el corazón, sobre tu corazón. Porque ¿sabes qué? Dios ve lo que otros no ven. David no fue considerado por su propia casa. Santiago, hijo de Alfeo, no fue casi mencionado por los escritores de la Biblia, pero ambos fueron vistos por Dios. David, tal vez adorando, escribiendo salmos, solo con ovejas de auditorio. Esto no significa que David y Santiago sean iguales en función y en el alcance que tuvieron. De hecho, de David después fue rey de Israel, fue el rey más reconocido de Israel, y tenemos un montón de conocimiento de lo que pasó con David después. Con Santiago, no. Es más, ni la tradición habla mucho de Santiago. No se sabe ni dónde ni cómo murió. No se sabe de Santiago. Por lo menos este Santiago, hijo de Alfeo. Casi que no hay registro. Por ahí hay una ciudad en Europa chiquita que hay un martillo grande que se llama Santiago, porque dicen que lo mataron de un martillazo. Pero como mártir, pero sinceramente no se sabe si lo apedrearon, si murió, dónde fue a predicar. No hay casi mención de lo que pasó con Santiago. Pero sí nos muestra un mismo principio entre los dos. La falta de visibilidad humana no significa falta de propósito divino. Yo estoy convencido que si Jesús lo eligió a Santiago, no fue por error. No fue porque no iba a haber propósito en él. Porque tenía 12 candidatos nada más que él para elegir. Santiago ocupó uno de esos 12. Pero sin embargo, aún siendo uno de esos 12 que Dios utilizó para transformar radicalmente todo el mundo conocido en ese momento, estaba Santiago, el que no conocemos demasiado. Porque hay gente que no está en el escenario, pero está en el corazón de Dios.
Hay gente que no recibe aplausos, pero recibe llamado. Hay gente que no aparece en muchas escenas, pero aparece en la lista de los escogidos. Hay mucha gente que vos no lo vas a conocer, que ni su hermano lo va a conocer, pero que está escrito en el libro de la vida. Santiago, hijo de Alfeo, aparece en la lista de los 12. No aparece por accidente, no aparece como relleno, no aparece porque faltaba completar los 12 y bueno, a ver a quién ponemos. A ver, te ponemos a vos. Y estarán diciendo, sí, ya sé cuál es el que usa el bastón en la serie. En ningún lado de la Biblia te quiero avisar que dice que Santiago tenía algún tipo de discapacidad. Es solo un permitido que se hizo el autor de la serie. Y encima una de las escenas más lindas cuando él se presenta a Jesús y le dice que por qué no lo sana y lo manda a sanar a personas, no está en la Biblia tampoco. Es hermosa y se puede hacer una predicación de esa escena. No digo que esté contrario a lo que la Biblia enseña, pero la Biblia no está. Tampoco dice que tenía algún tipo de discapacidad Santiago. Por eso te digo, no se sabe nada de Santiago prácticamente. Pero que aparezca ahí no fue un accidente, no fue de relleno. Por algo estaba en esa lista solo de 12 hombres. Aparece porque Jesús mismo lo llamó. ¿Y sabes qué? Eso es suficiente. No necesita más nada. Simplemente Jesús lo llamó. Tal vez vos no sos el más visible. Tal vez no sos el más nombrado o nombrada. Tal vez siempre fuiste el hermano que no alcanzaba el estándar familiar. ¿Viste? Tu hermano se recibió y vos no. Tu hermano es abanderado y vos no llegás ni a probar 2 materias. Hasta el recreo te llevaste a marzo. Tal vez otros tienen más facultades para hablar, tal vez otros parecen tener más escenario. Pero que otro no te considere no significa que Dios no te haya considerado, que no te haya escogido, que no te haya elegido, que no seas útil para Él. Por eso no confundas poca visibilidad con poco valor. Visibilidad humana estoy hablando. Porque Jesús llama literalmente a los que Él quiere. Marcos 3, del 3 al 14 dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que, a los que se le vinieron más cercanos. A los que vinieron más rápido. Al que no le quedó otra. No. Dice a la montaña y llamó a los que Él quiso, los cuales se reunieron con Él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. No sabemos mucho de Santiago, pero sí lo que sabemos es que fue elegido por el mismo Jesucristo, para que esté con Él y para enviarlo a predicar. ¿Cómo era el carácter de Santiago? La verdad no lo sabemos. Supongo que callado. No se hacía notar demasiado, supongo. Porque si hubiera sido enojón como Pedro, lo hubiera notado. Pero Santiago, literalmente no hay una sola frase en la Biblia que haya dicho Santiago. Solo aparece cuando nombran la lista de los discípulos que estaban ahí. Es más, no sé si habrá sido uno de esos. Porque cuando Jesús resucita dice que hubo un grupo de pescadores que se fueron a pescar. Entre los cuales aparece Juan, Jacobo, el otro Santiago, Juan, Pedro, y otros 2, dice. Ni los nombraban, che. Eran 8 en total ahí. Así que posiblemente o Santiago estaba entre esos 2 o ni estaba entre los otros. Antes que Santiago, hijo de Alfeo, hiciera algo para Jesús, lo primero fue que Jesús lo llamó. No aparece porque tenía una gran plataforma, no aparece porque era famoso, no aparece porque tenía una personalidad fuerte, no aparece porque era el más mencionado. Aparece lisa y llanamente, pero profundamente, porque Jesús lo quiso llamar.
¿Sabés que eso es gracia? Eso es regalo, eso es algo que no te mereces ser llamado por Él, pero Dios te y me llama. El llamado no empieza en nuestra capacidad. El llamado empieza en la voluntad de Jesucristo. Jesús no llamó a los 12 porque eran perfectos. De hecho, te la regalo tener esos 12 discípulos, ¿eh? Eran complicados. Siempre nos acordamos de Judas, que fue el máximo peor, pero los otros eran bravos también. Los llamó para formarlos, los llamó para que estuvieran con Él y los llamó para enviarlos. Primero comunión y después misión. Antes de predicar por Jesús, tenían que estar con Jesús. Antes de hablar del reino, tenían que conocer al Rey. Antes de ser enviados al mundo, tenían que ser transformados por Cristo. Muchos no evangelizan porque creen que no son suficientes. Tal vez vos nunca predicaste o compartiste el Señor porque yo no sé lo suficiente. No sé hablar, me trabo, me da vergüenza. No tengo tanta Biblia. Si a mí me hacen una pregunta rara, no sabría qué hablar. No soy líder, mucho menos soy pastor. No soy como los otros que están ahí. No tengo una historia impresionante para contar mi testimonio de transformación. Esto era algo que a mí de adolescente no digo que me pesaba. Agradecía a Dios haber nacido en una casa, en una familia que de pequeño me conoció, me presentó y me dio a conocer la persona de Jesucristo. Y la verdad que, adolescentes, no tengan su tiempo de rebeldía, por favor, alejándose del Señor. Yo no tuve mi tiempo de rebeldía, nunca me alejé de la iglesia, jamás. Y entonces volvían esos que por ahí yo conocía chicos y sabían, y no, porque estuve en la droga y Dios me sacó. Y yo decía, ¿y yo qué cuento? Y no, porque Dios esto, y yo qué cuento, mi testimonio, está pobretón. Terminaba usando el testimonio de otro, porque no es que me robaba el testimonio, sino porque Dios hizo, ¿sabés qué? Conozco un muchacho que Dios hizo esto, porque decía, ¿qué cuento? No. ¿Y qué cuento? Y no, que fui todos los domingos a la escuela dominical, que no faltaba nunca, que teníamos doble reunión a la mañana y a la tarde, teníamos escuela dominical a las 9, después de 9 a 9 y media, a 10 y media, a las 10 y media teníamos culto hasta la 1 de la tarde y después a las 7 de la tarde volvíamos. Y cuando era adolescente teníamos reuniones todo el día. Arrancábamos a las 10 de la mañana, terminábamos como a las 8 de la noche y se iban todos a mi casa a dormir. Eran como 12, 15 varones en mi habitación. Nos quedábamos hasta las 5 o 6 de la mañana hasta que no dormíamos y a las 8 nos despertábamos a ir a la escuela dominical. No faltábamos nunca. Ese era mi testimonio. Después había otro al lado y dice, no, porque qué sé yo, no, el padre lo había abandonado, tuvo que dormir no sé cuántas noches porque lo habían dejado afuera de la casa en la cucha de los perros y Dios lo guardó y ahí fue donde se encontró con el Señor. Y yo decía, ¿y yo qué les cuento? Pero después aprendí que Dios me guardó de un montón de cosas que no necesité vivir. Y que Dios me protegió durante esos años. Y un montón de, si bien Dios los trajo, hubo un montón de cosas que ellos tuvieron que sanar, que yo la verdad que no tuve que sanar. Entonces, yo lo que experimenté en mi vida fue la protección y el resguardo de parte de Dios. Y ese es mi testimonio. Por eso yo hablo muchas veces de la cobertura de estar en la palabra de Dios. No tengo el testimonio de que estuve en la droga, no lo tengo. No tuve testimonio de que tengo un abuso, no lo tengo, porque no lo sufrí. No tengo testimonio de haberme alcoholizado, nunca lo hice. No tengo testimonio de, oh, qué aburrido este pastor. Y capaz que un poquito, pero no lo tengo. Pero sí tengo el testimonio de que si uno está en las palabras de Dios, uno está dentro de los caminos y lo que Dios establece, Dios te protege. Y hay un montón de heridas que hombres hoy tienen por haber tenido una adolescencia complicada o de haber tenido un montón de novias o lo que sea. Yo no lo tuve. Y un montón de cosas no tuve que sanar, no porque, oh, qué perfecto. Porque Dios me protegió por su gracia. Ese es mi testimonio. Entonces yo que te decir, mirá, aunque pase lo que pase, yo te puedo decir que si vos estás en los caminos del Señor, Dios te guarda. No va a ser todo color de rosa, porque sí que me ha tocado pasar algunas cosas muy complicadas también. Pero tengo la protección de Dios.
y tengo su favor cuando hago lo que Él espera de mí. Por eso, si vos decís, no, yo no podría evangelizar porque no soy líder, no soy pastor, gracias a Dios que no lo sos. Pues te imaginás si todos fuéramos pastores. ¡Fa! Aunque creas que no sos tan visible, Dios te ve siempre. Santiago, hijo de Alfeo, perdónenme, a partir de ahora voy a llamar Santiago, ¿sí? Porque encima ese Alfeo siempre se me olvida. Alfeo encima, pobre tipo que le llamen así. Voy a hablar de Santiago y voy a centrarme exclusivamente en este Santiago, ¿sí? Nos recuerda algo. Jesús no llama solamente a los visibles, Jesús llama a los disponibles. Porque que no seas el más nombrado no significa que no hayas sido llamado. ¿Podrían identificar algún momento de su vida que dicen, en este momento Dios me llamó? Si no, déjate llamar por Dios. ¿No será que te estás queriendo mostrar, pero lo que necesitas en realidad es ponerte a disposición de Él? Que son dos cosas totalmente distintas. Si algo que yo me propuse desde el primer día y aún antes de ser pastor, es que yo no me iba a promocionar. Yo por mí no hubiera promocionado para ser pastor en este lugar. Dios quiso que fuera así, ni que fuera líder acá o allá. Cada 2 por 3 estoy ocultando mensajes en el Facebook. No porque digan barbaridades, pero yo digo, ¿en serio? Escriben un mensaje el otro día a uno y yo, ¿este quién será? Había una foto, los chicos ahí que sacan buenas fotos, hasta parece que soy importante predicando así. Y uno pone abajo, me gustaría o quisiera, no sé, predicar en su congregación. Y me pasa el contacto. Estos que se autopromocionan no nos conocen, no los vamos a llamar. O sea, no te gastes en escribir el mensaje. Si estás escuchando ni creo que haya escuchado la predicación, vio solo la foto, vio que había una iglesia con una pantalla atrás, dijo, listo, esta es la mía, y se promocionó. Pero si alguna vez escuché la predicación, no te voy a llamar, amigo. Porque Jesús llama para estar con Él y para ser enviados. No solo para una de las dos, para las dos. Marco dice que Jesús designó a 12 discípulos llamados apóstoles con 2 propósitos. Si tenés solo uno de las dos, estás en desequilibrio. Si solo te centrás en estar con Él, estás desequilibrado. Y si solo te mandás a evangelizar y hablar de Él, pero sin estar de Él, estás desequilibrado. En algún momento, tu equilibrio va a fallar. Porque ahí está el equilibrio del discípulo. No somos llamados para sentarnos, no somos llamados para aprender, no solo somos llamados para sentarnos, no solo somos llamados para aprender, no solo somos llamados para recibir, no solo somos llamados para emocionarnos en una reunión, somos llamados para estar con Cristo y luego salir en el nombre de Cristo. Santiago no aparece haciendo grandes discursos, pero cuando Jesús envió a los 12, Él estaba entre los 12. No sabemos qué predicó, no sabemos con quién fue, no sabemos quién armó la pareja, con quién armó pareja, porque dice que lo mandó en dos a predicar. No sabemos, pero que estaba entre los enviados, estaba. Que estaba entre los que echaron fuera al demonio, estaba. Que estaba entre los que sanaron en el nombre de Jesús, estaba. Que estaba entre los que predicaron y extendieron el reino de los cielos en ese momento, estaba. No tenemos registro, pero que estaba, porque eso sí registra la Biblia. Porque Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda obediencia y toda dolencia. Y después está la lista de los discípulos. Y ahí aparece Santiago, este Santiago que venimos hablando. Eso significa que Santiago recibió autoridad igual que los demás. Aunque no era el que más hablaba, aunque no era el que más sobresalía, aunque no era el que más se enojaba, aunque no era capaz el que mejor hablaba,
recibió la misma autoridad que recibió Pedro, que recibió Juan, que recibió el otro Jacobo. Porque no era Pedro, pero fue enviado. No era Juan, pero fue enviado. No era Jacobo, pero ¿sabes qué? Fue enviado. No era el más visible, pero fue enviado. Porque la misión no es solo para los que tienen micrófono. La misión es para el discípulo. Si sos discípulo de Jesús, sos obligatoriamente testigo de Jesús. No todos predican desde un púlpito con el micrófono en la mano. ¿Sabes qué? Muchas veces esto es lo más fácil. Ay, yo no podría predicar. Te puedo asegurar que muchas veces esto es lo más fácil. Y si hoy usas ChatGPT, te hace la predicación sola si querés. O sea, ni necesitas ni del Espíritu Santo para hacerte que tenés una buena predicación. Si vas a preparar un tema, te digo, yo me encanta la inteligencia artificial, pero en algo que no está bien es para hacer las predicaciones. Sí está bueno para averiguar sobre el contexto histórico. A ver, yo hoy agarré, lo primero que hice, ¿cuántos pasajes aparece Santiago? Y no me tiró en muchos, me tiró 4 nomás cuando estaba en la lista nada más. Pero me hubiera llevado más tiempo de investigación. Para eso sí, ahora, busca inspiración del Espíritu Santo cuando tengas los grupos de crecimiento, cuando vayas a compartir algo con alguien. Pero más allá de eso, hablar en el micrófono, acá adelante, más allá de la vergüenza, de que te podés tartamudear un poco, es lo más fácil. Lo más difícil es ser testigo. Lo más difícil es estar en el lugar donde vos estás y decirle a que está a tu alrededor, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, creo en Dios. Y cuando alguien está llorando, está triste, ¿sabes qué? Quiero orar por vos. Porque conozco un Dios que puede cambiar tu tristeza en alegría. Estar en un hospital con una persona que está a punto de morir y decirle, ¿sabes qué? Vamos a orar por sanidad. Y que a veces se muere. Sí, tal vez se muera. ¿Y si Dios lo sana? Dios nos manda a orar por todos los enfermos. Después la voluntad de Él si lo quiere sanar o no. Pero orar, tenemos que orar. Por eso no todos predican desde el púlpito, pero todos pueden, o mejor dicho, todos deben testificar desde su vida. Podés evangelizar en tu casa, podés evangelizar en tu trabajo, podés evangelizar en tu familia, podés evangelizar en un café, podés evangelizar en una conversación, podés evangelizar en una oración, podés evangelizar contando lo que Cristo hizo en vos. Para mí uno de los mejores evangelistas de la Biblia era el ex ciego. Yo siempre lo cuento porque a mí cuando me rompió la cabeza. Tenemos un Pablo que hablaba con denuedo, que se adaptaba según la necesidad, pero si a alguien lo pusieron en una situación para que dijera que que era una mentira, fue al ex ciego, que dijo que querían que declararan que él no había sido ciego y que Jesús estaba mintiendo. Y él básicamente resumió toda su defensa en esto sencillamente. Yo no sé ni quién era, ni de dónde venía, ni a dónde fue. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Todo lo demás, papelitos de colores. Todo lo demás, espejitos de colores. Todo lo demás, confeti, dicen en otro lugar. Todo lo demás es adorno. Obvio que está bueno conocer la palabra de Dios, obvio que está bueno que vos la sepas, obvio que está bueno que te capacites, pero con tus testimonios ya es más que suficiente para conocer a ese Jesús que transforma vidas. Por eso no necesitas una plataforma para predicar a Cristo, necesitas una vida rendida y una boca dispuesta. Porque ¿sabés qué? El bajo perfil no cancela la misión. Uy, si yo no sé hablar en público, Dios no me va a poder utilizar. Y como ya lo venimos hablando, es verdad que Santiago no apareció mucho en la Biblia. Pero no usemos su silencio para justificar nuestra comodidad. Yo soy Santiago, yo soy santiaguito, no hablo, no predico, porque si Dios eligió un callado, yo soy uno de esos. La Biblia no registra sus palabras, pero sí registra su llamado. Y el llamado, ¿sabes qué? Siempre, siempre demanda una respuesta. ¿Por sí o por no? Hay gente que dice, yo soy de bajo perfil. Yo soy tranquilo, no soy de hablar. Yo prefiero quedarme atrás ahí. Yo por mucho tiempo era de eso. Yo metía la excusa. Yo estaba en el sonido, que amo el trabajo en el sonido,
Yo ponía el micrófono, el cable, todo, pero no me pidan que hable en público. Que venga otro y se suba. Yo no sirvo para evangelizar. Pero una cosa es tener un bajo perfil y otra cosa muy distinta es estar apagado espiritualmente. Yo no comparto al Señor porque soy tímido. No compartí al Señor porque está frío. Una cosa no es buscar protagonismo y otra muy distinta es esconder el llamado. Santiago, hijo de Alfeo, lo dije al final, no nos predica pasivamente, nos predica fidelidad sin espectáculo. No sabemos cuánto habló, pero sabemos que fue llamado. No sabemos cuántos sermones predicó, pero sabemos que fue enviado. No sabemos cuánto lo escucharon, pero sabemos que caminó con Jesús. La personalidad no puede ser tu excusa para desobedecer la misión. Que seas tímido, que seas callado, que seas introvertido, no puede ser tu excusa para no compartir a la persona de Jesucristo. Si sos extrovertido, tenés que evangelizar. Si sos introvertido, tenés que evangelizar. Si habla mucho, evangeliza con sabiduría, porque el que habla mucho por ahí mete la pata con tantas palabras. Si hablas poco, evangeliza con intención. Que tus palabras sean cortas, pocas, pero certeras. No todos evangelizan igual, pero todos somos llamados a ser testigos. El bajo perfil no cancela en ningún momento la gran comisión. Porque Jesús no formó en ellos estrellas, formó testigos. Algo hermoso de la lista de los apóstoles es que Santiago, hijo de Alfeo, aparece dentro de un grupo. No aparece solo. Cuando nombras a los 12, aparece este Santiago. No todos tenían la misma exposición, no todos tenían el mismo carácter, no todos tenían el mismo temperamento, no todos tenían la misma historia, no todos tenían el mismo lugar visible, pero todos formaban parte de la misión. Jesús no estaba formando celebridades espirituales, estaba formando testigos reales. Porque el reino no avanza por la fama de uno. Seguidores pueden avanzar por la fama de uno. Pero el reino de los cielos avanza por la obediencia de muchos. La evangelización no es tarea de los que predican lindo, es tarea de la iglesia. Obvio que Dios usa a los famosos, obvio que Dios usa a los que predican lindo, pero no son únicamente los que usa. Uno invita, otro ora, otro acompaña, otro explica, otro abre su casa, otro discipula, otro escucha, otro sirve, otro predica, otro sostiene, porque somos distintos. Todos tenemos distintos dones, y Dios usa a todos. Quizás vos no sos Pedro, predicando en Pentecostés, pero podés ser Santiago, permaneciendo en el grupo, con el corazón correcto y en la misión correcta. Porque Pedro fue el que se levantó a orar, pero ¿sabés qué? Santiago estaba entre los 12 orando con María, la madre de Jesús, y las mujeres, esperando que el Espíritu Santo llegara. No todos serán la voz principal, pero todos deben ser parte del testimonio. La iglesia no necesita más espectadores admirando a los visibles. Necesita discípulos me trabé. Vamos de nuevo. La iglesia no necesita más espectadores admirando a los visibles o famosos. Necesita discípulos obedientes haciendo visibles a la persona de Jesucristo. Porque como decía recién, después de la ascensión, Santiago estaba ahí. Hechos 1, 13, 14 dice, cuando llegaron subieron al aposento donde se alojaban. Estaban Pedro, que siempre lo ponen primero, Juan, Jacobo y Andrés, los famosos, los del grupo cerquita de Jesús. Felipe y Tomás, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote. Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración juntos con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Después de la cruz, después del miedo, después de la resurrección, después de la ascensión,
Santiago aparece reunido con los demás discípulos. No sabemos todo lo que hizo, pero sí dice que todos los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, porque ellos estuvieron orando hasta Pentecostés, y todos predicaron en distintos idiomas. Así que seguro que Santiago fue uno de ellos. Pero lo que sí sabemos y que fue más importante es que no se fue, decidió quedarse con el grupo. Siguió con los discípulos, siguió en oración, siguió esperando la promesa, siguió en comunidad, siguió disponible para lo que venía, y lo que venía precisamente fue Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Antes de que la iglesia saliera a predicar al mundo, estaba reunido orando. Esto es clave para una predicación evangelística, si vos la vas a usar. La misión nace de la presencia de Dios. Si vos decís ser íntimo de Dios, no puede ser que no tengas amor por la misión. Porque está en el corazón de Dios. Y cuando conoces el corazón de Jesucristo, Él quiere que todos lo conozcan. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que todos lo conozcan. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Por eso no salimos a evangelizar solo con entusiasmo humano, con técnicas, aunque no está mal tener técnica de evangelización como evangelismo explosivo. No salimos solo con estrategias, sino que salimos llenos del Espíritu Santo. Este pasaje que leíamos recién dice, no recibirán fama, no dice recibirán escenario, no dice recibirán luces, fans, seguidores en Instagram, sino que dice recibirán poder y serán mis testigos. La pregunta no es, ¿me ve la gente? ¿Me va a ver si yo sigo a Jesús? La pregunta es, ¿estoy disponible cuando el Espíritu Santo me quiere usar? La pregunta no es, ¿seré famoso o ya soy famoso? La pregunta es, ¿soy testigo? Dios no unge nuestra necesidad de reconocimiento. Dios unge nuestra disposición para ser testigos de Jesucristo. Ya casi terminamos. Porque la evangelización empieza cuando entiendo que alguien necesita conocer a Jesús. Santiago fue enviado a predicar porque había personas que necesitaban escuchar. La misión no nace en la obligación religiosa. Yo te puedo hacer la mejor campaña evangelística, te puedo obligar a salir a predicar, pero eso no necesariamente, es más, es muy probable que no tenga resultados. Nace la evangelización nace del corazón de Dios por los perdidos. Jesús no llamó a los 12 para entretenerlos, los llamó porque las multitudes estaban como ovejas sin pastor. La gente sigue necesitando a Cristo. Hoy más que nunca la gente necesita de Cristo. Personas cerca nuestro están perdidas, están heridas, cansadas, religiosas pero vacías, exitosas pero sin vida eterna, con familia pero sin paz, con dinero pero sin propósito. Están con culpa, con pecado, con miedo, con soledad y con una eternidad de condenación. Y Cristo sigue siendo el Salvador. La evangelización no es imponer una religión, es presenciar una persona, es apuntar, es señalar a la persona de Jesucristo. No salimos a decir, vení a mi iglesia porque es la mejor. Eso es secundario. Además que somos buenos también, ¿no? Pero en realidad ese no es nuestro mensaje. Salimos a decir que hay un Salvador, que hay perdón, que hay gracia, que hay vida nueva, que hay un Cristo que murió y resucitó, que hay un reino eterno y que hay un Padre que te llama porque te ama. Porque evangelizar no es hablar de nosotros, es señalar a Cristo. Por eso, volviendo un poco al discípulo, ¿se acuerdan? Operación Discípulo 2.0 que hablamos al principio y que la voy a volver a predicar uno de estos días para que se la acuerden. Porque seguro que muchos se la olvidaron. Santiago fue uno entre los 12, pero parte de una misión que alcanzó el mundo. No sabemos
ni a dónde fue a predicar, ni dónde predicó, ni qué fue lo que fue de su vida. Tal vez murió muy rápido después que Jesús se fue, no lo sabemos. Pero si Jesús lo eligió, estoy seguro que su misión fue extraordinaria. Porque Dios puede usar tu obediencia con una persona, aunque sea con una, un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, un hijo, un padre, una persona alejada de Dios. No empieces pensando en multitudes, empezá pensando en uno. Orá por uno, busca a uno, invita a uno, escuchá a uno, compartí tu testimonio con uno, presentale Jesús a uno. No todos predicarán a multitudes, pero todos pueden alcanzar a alguien. Es más, todos debemos alcanzar a alguien, a los que están a nuestro alrededor. Samuel aprendió que Dios no mira lo que mira el hombre. Los hombres miraban a Eliab, Dios miraba a David. Los hombres recuerdan más a Pedro, Juan o Tomás, pero Jesús también llamó a Santiago, hijo de Alfeo, que nadie se acuerda ni lo pusieron en los evangelios prácticamente. Tal vez hoy vos te sentís así, sin escenario, sin aplausos, sin reconocimiento, sin mucha visibilidad, sin sentirte protagonista. Hoy toda la sociedad te lleva a decir que si no tenés seguidores no existís, que si la gente no te observa no valés. Pero Dios mira el corazón, y si Jesús te escogió, no fue para que vivas escondido y en tu comodidad. Fue para que camines con Él. Fue para que seas lleno del Espíritu Santo. Fue para que seas testigo de su gracia. Fue para que hagas visible a ese Cristo en el lugar donde estás y donde Él te puso. No uses tu anonimato como excusa. Usa tu carácter. No uses tu carácter como excusa. No uses tu falta de plataforma como excusa. Hay alguien que necesita escuchar precisamente de vos sobre la persona de Jesucristo a través de tu vida. Alguien necesita tu testimonio. Alguien necesita tu oración. Alguien necesita tu invitación. Alguien necesita que le digas, Jesús también puede salvarte. Santiago, hijo de Alfeo, nos recuerda que se puede ser poco visible. Aún así, estar dentro del propósito de Dios. La pregunta no es si todos te conocen por tu nombre, o si te ven cuando en la calle, yo te vi en la televisión. La pregunta es si estás dispuesto a hacer que el nombre de Jesús sea conocido. Porque al final, la misión no se trata de que recuerden nuestro nombre. Se trata de que conozcan el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el Señor. Porque no fuiste escogido para el aplauso de otros. Fuiste escogido para el propósito de Dios. Te lo vuelvo a decir. No fuiste escogido para que otros te reconozcan. Fuiste escogido para ser útil para Dios. No fuiste escogido para que te pongan like en todo lo que publiques. Porque a veces vas a compartir de Dios y más que el coso te van a dar dislike. Pero fuiste escogido para transformar a través de la persona de Jesucristo lo que están a tu alrededor. No todos tenemos el mismo rol y gracias a eso. La misión no es exclusiva para los que predicamos. La misión es de la iglesia. ¿Y cuándo se cumple la misión? Cuando hay muchos testigos comprometidos a expandir el reino de los cielos. Amén. Ponete de pie conmigo. Vamos a orar juntos. Cuando estaba hablando, no sé si la palabra me preocupó, porque no creo que la palabra sea preocupar, pero sí me llamó la atención que
O es por timidez, ya que estábamos hablando de los que son más tímidos. No levantaron la mano. O es que realmente no sabés un momento, no podés identificar un momento donde Dios te llamó. El primer llamado es para ser salvo. Y el segundo llamado, para servirlo. Si Dios ya te rescató, en algún momento tenés que descubrir tu propósito por el cual Él te trajo a la tierra. Si nunca lo conociste, con más razón tenés que conocerlo. Por eso quiero tomarme unos segundos nada más para orar por vos. Para que si realmente no tenés en claro cuál es tu propósito, es tiempo de que lo sepas. Porque si no, ¿qué estás haciendo con tu vida? Si lo único que podés alcanzar en el Señor es ser salvo, estás en la orillita. Dios quiere llevarte mucho más profundo. Y el conocimiento de Él es necesario, pero no es todo. Porque aún los discípulos fueron para que estuvieran con Él y para enviarlos. Es decir, para que lo conozcan y prediquen de aquel que conocieron. Si no estás sirviendo nada, ¿qué estás haciendo? Espero que un ángel baje del cielo y me diga mis dones. Te vas a morir y ahí vas a ver los ángeles. Pero ya es tiempo ya es tarde para servirlo. Así que, si te puedo poner una carga buena y sana en tu corazón, andate cargado en descubrir cuál es tu propósito. ¿Y a quién es ese uno al que tenés que predicar? Por el que tenés que orar, por el que tenés que ayunar, por el que tenés que interceder, por el que tenés que pincharlo un poquito, por el que tenés que animarlo. ¿Quién es ese uno? ¿Quién? Y tómate tiempo delante del Señor. Señor, ¿para qué me trajiste a esta tierra? Porque si es para gastar aire, no tiene mucho sentido. Iba a decir algo feo. Dejarle lugar al aire a alguien que sí sirve, te iba a decir, pero era medio feo, medio chocante la expresión. No se debe, no. Pero en serio, quiero orar por vos en esta dirección, ¿sí? Señor del cielo, gracias porque vos nos has elegido. Y aunque seamos más o menos humanamente visibles y reconocidos, tú nos ves. Nada, absolutamente nada de lo que hacemos pasa desapercibido para vos. Señor, yo oro por mis hermanos en este lugar, por mis hermanas en este lugar. Toda aquella que hoy dice, no sé sinceramente cuál es mi propósito. No sé cuáles son mis dones, no sé cuál es el motivo por el cual tú me has traído. Aquellos que tal vez han pasado noches enteras o vida diciendo, mi vida no tiene sentido. En el nombre de Jesús cancelo esa mentira. Cancelo toda mentira del diablo perforando tu cerebro, tu mente y tus emociones, diciendo de que no tenés valor, de que vos nunca vas a poderle hablar a alguien. Y pongo la verdad de la revelación de la palabra de Dios, que dice que ha sido elegida aún antes de la fundación del mundo. No es un error que haya nacido, y tampoco es un error que haya nacido en este momento de la historia, ni en este lugar del planeta, porque hay un propósito maravilloso, único e irrepetible en toda la historia de la humanidad que solo vos podés cumplir. No desperdicies tu vida, no desperdicies tu niñez, no desperdicies tu adolescencia, no desperdicies tu juventud, no desperdicies tu adultez, no desperdicies tu último año de la vida, mucho menos. Y cumplir el propósito para el cual Dios te eligió, te soñó, te predestinó.
No menosprecies tu vida. Jesús murió por vos. Por eso, Señor, yo ahora oro por revelación, por entendimiento, para que traigas luz a su mente. Basta de estar en el banco de suplentes, es tiempo de actuar. Pero, Señor, dales dirección, cómo y dónde actuar. Señor, necesitamos estar con vos, pero también necesitamos hablar de vos para poner nuestra fe en práctica, en desarrollo, porque la fe sin obras es muerta. Por eso, Señor, ahora incomodalos, cargalos en el buen sentido de la palabra. Señor, que se vayan incómodos de este lugar, que se vayan con el deseo de saber cuál es el propósito de su vida, que se vayan con el deseo de saber a quién tienen que hablarle, que se vayan con el deseo de decir: Señor, quiero ser testigo, no solo hijo. Es tiempo de ser discípulos y no se puede ser discípulos sin ser testigos. Señor, hoy, las herramientas que hoy ya tienen en su mente, en su corazón, en su espíritu y en sus manos, ya es más que suficiente para poder predicar de vos. Cancelo toda mentira también que dice que todavía no estamos preparados. Hay que seguirse preparando, pero hoy déjame decirte que ya estás listo, ya estás lista para hablar de Jesucristo. Si Él transformó tu vida, ya estás listo. Si Él cambió tu eternidad, ya estás lista. No necesitas más nada. Solo sé que era ciego y ahora veo. Solo sé que no tenía sentido y ahora lo tengo. Solo sé que estaba muerto en vida y ahora tengo vida y vida en abundancia. Solo sé que mi matrimonio estaba destruido y hoy está restaurado. Solo sé que tenía miedo y ahora estoy segura en Dios. Solo sé que estaba perdido. Solo sé que estaba ciego y ahora veo. No necesitas más nada. Señor, yo sello esta palabra en el nombre de Jesús, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y le prohíbo al diablo para que se robe esta semilla. Señor, que salgamos de este lugar siendo testigos de la persona de Jesucristo. A todo aquel que se nos aproxime y se nos acerque, podamos dar testimonio de que hay un Jesús que salva, sana, restaura y libera. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.